Buenos días, damas y caballeros. Buenos días, damas y caballeros. Es un gusto estar con ustedes en este día. Su servidor Alain Serrano, coordinador académico de Derecho de la Universidad Madero, Campus Puebla. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos un evento muy importante. Antes de iniciar, quiero presentar a la familia de Derecho UMAD, Campus Puebla, que estamos hoy reunidos esperando a nuestra ponente importante. Empiezo mencionando a la doctora Lucero Alarcón Rincón, docente de tiempo completo de la Universidad Madero, presidenta de la Academia de Derecho, a quien siempre digo que siempre les advierto al público, no se dejen engañar por su juventud, tiene una trayectoria impresionante, conferencista y ponente internacional, y nos honra con su cátedra en la Universidad Madero. Tenemos también a nuestra estudiante Ana Ramírez, estudiante de 7º semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Madero Campus Puebla. También presento con mucho gusto a Becky Reina, estudiante de 1er semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Madero Campus Puebla. Y bueno, también no puedo dejar de mencionar a mi querido Roberto Valverde, estudiante del 5º semestre de la licenciatura en Derecho, también en la Universidad Madero Campus Puebla. Pues es un gusto el poder llevar a cabo esta reunión. Hoy tenemos una invitada de lujo. En unos minutos más estará con nosotros. Ella viene saliendo en este momento de la unidad de trata porque tuvo un caso, una víctima más de esta situación, de las que ella representa, de las que ella ayuda. Así es que en breves momentos estará con nosotros. Agradecemos esta gran oportunidad. Pues cedo la palabra a mis compañeros de conducción. Deseo que esto sea de mucha edificación para toda la sociedad. Muchísimas gracias, coordinador. Bueno, yo quiero comentarles que estoy bien emocionada de poder contar con la presencia de Mitzi. Esperemos que pueda llegar pronto. Y bueno, quiero darle las gracias a ustedes, a la Coordinación de Derecho, por permitirnos como estudiantes tener este tipo de espacios y poder aprender de expertos como Mitzi. También me gustaría decirles que para mí es importante también que en este Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer podamos hacer un poco de conciencia y también podamos despejar como algunas dudas que tengamos y en lo personal yo tengo muchísimas dudas que preguntarle a Mitzi. Wow. Gracias, Anita. Bueno, yo la verdad, al igual que todo, estoy súper emocionada. Yo creo que yo quería ser parte de esta reunión, de esta entrevista desde octubre. Me parece que tuvimos nuestro primer evento. Y cuando el coordinador me comentó que iba a venir Mitzi, me comentó a qué se dedicaba, a qué trabajaba ella, yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero entrevistarla, yo quiero platicar con ella, yo quiero hacerle preguntas. Y pues bien lo dices tú, y hoy en el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, yo creo que hay muchas personas, al igual que nosotros, que tienen muchas preguntas para ella. Y esperemos que pues se nos pueda unir pronto y pueda contestar todas nuestras preguntas. Ya está entrando con nosotros. A ver, vamos a ver. Bueno, en lo que se une nuestra querida invitada, creo que es muy importante mencionar, primero les agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros para poder ver esta plática, poder convivir y sobre todo en una sana distancia poder compartir estos conocimientos, que es un tema sumamente importante. No solamente, cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de un aspecto físico, no, también hay una violencia emocional, también hay una violencia económica, hay una violencia que nosotros podemos darnos cuenta que no solamente se nota en una parte física, sino también se nota en estas pequeñas acciones que incluso culturalmente, por cuestiones de que repetimos patrones, no estamos conscientes de ello, de las cosas que estamos repitiendo y que son actos de violencia. Creo que abrir estos espacios, abrir
la construcción de este tipo de eventos nos permite poner en reflexión y a partir de ello actuar diferente. Creo que esto es uno de los puntos más importantes. Quiero felicitar al maestro Alain Serrano, que es la cabeza principal y principal organizador que nos lleva a todos a estar aquí presentes y compartir. Y bueno, también a las chicas, por favor, felicidades porque también se animan, no saben, es su primera vez, nos están compartiendo aquí, bueno, Becky también, y me da mucho gusto que podamos, como lo mencionaron en un inicio, participar todos en conjunto y abrir estos nuevos espacios. Los felicito. Muchas gracias, doctora. La realidad es que como universidad, como licenciatura en Derecho, como abogados, pero además como personas simplemente, tenemos una responsabilidad muy grande por hacer de la sociedad una sociedad más libre, más inclusiva, más respetuosa, más en paz para todo mundo. Y creo que es una responsabilidad no solamente de mujeres, sino de la sociedad en conjunto, el poder abrir espacios, dialogar al respecto y hacer un análisis de nuestras conductas. ¿Cuántas veces de repente podemos creer que no violentamos y a lo mejor sí no somos conscientes de que alguna de nuestras actitudes violentan? Y entonces, yo me acuerdo alguna ocasión hace algunos años, hace 5 años más o menos, yo todavía estaba casado. Recuerdo en alguna conversación, yo decía, es que yo creyéndome muy bueno, decía, yo ayudo a mi esposa en la casa, ¿no? Y después me di cuenta, cuando fui creciendo en este tema, cuando fui aprendiendo, ignorando menos del tema, me di cuenta de que no estaba yo ayudando a mi esposa, estaba yo siendo responsable de mi relación de familia y por tanto no es ayudar a la familia, no es ayudar a la esposa, es mi responsabilidad también. Y en fin, así como estas son cuestiones que de repente no somos conscientes y estos espacios nos permiten identificar que a lo mejor algo que creíamos de lo que pensábamos que estaba bien, y darnos cuenta que a lo mejor está mal y dejar de hacerlo, corregirlo, encauzarlo, etc. Esto es lo valioso de estos espacios. Me parece muy, muy importante lo que usted comentó por mí. Creo que ya llegó nuestra invitada. Bienvenida, Mitzi, qué gusto verte. Hola, gracias, qué gusto estar con ustedes, qué gusto compartir, qué gusto poder estar viéndonos las caritas el día de hoy. Les comentaba a nuestro querido auditorio que estabas, bueno, pues en esa batalla diaria ahorita atendiendo a víctimas, y entonces nuestro reconocimiento y gratitud por tu gran labor y por estar con nosotros, hacerte un espacio en tu agenda. Gracias. Quiero iniciar diciendo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tenemos como invitada a una gran persona, una activista, tallerista y conferencista que nos compartirá de su causa, el combate a la trata de personas y la violencia de género. Mitzi Cuadra Urbina es abogada, psicóloga, apasionada por los derechos humanos, especialista en estudios de género y trata de personas. Ella cuenta, como decía yo de la doctora Lacrón, no se dejen engañar por su juventud, con una especialización en justicia penal para adolescentes, un diplomado en atención e intervención psicosocial en grupos vulnerables, una maestría en estudios de género, entre otros estudios a nivel nacional e internacional. Su experiencia en la investigación forense y jurídico-social, así como su destacada trayectoria profesional en instituciones públicas y privadas, es base de su enriquecedora participación en múltiples coloquios, congresos, seminarios, entrevistas, foros, programas de radio y televisión, etcétera, así como artículos. En la Universidad Madero, Campus Puebla, hemos tenido el privilegio de recibir su conferencia presencial. La última vez fue en marzo del año pasado, no, de este año, en marzo de este año, y ahora a distancia a través de esta actividad. Hoy tenemos esta oportunidad maravillosa que nos brinda la vida y que nos brinda Mitzi, de escucharla y poder hacerle preguntas a una gran impulsora de acciones afirmativas. Retomando lo que dicen
una de las muchas cosas que dice la filosofía japonesa, cada vez que invitan a alguien, le tratan y conviven con esa persona como si fuera la última vez que la fueran a ver, y eso es lo que hace que disfruten su tiempo, celebrar digamos, el carácter único de cada momento, y por eso en ese tenor, Mitzi, celebro tu presencia, celebro tu vida, tu trabajo, te agradezco infinitamente y te doy el espacio. Bienvenida, Mitzi. No encontraba mi micrófono, perdón. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia. La verdad es que siempre es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. La verdad es que me parece que estos espacios desde la academia, desde las universidades, justo afirman el compromiso social que se tiene y esta coherencia que existe en los discursos que se dan, ¿no?, de las universidades humanistas, las universidades comprometidas con el desarrollo humano, con los derechos humanos, y este tipo de espacios pues demuestran justo ese compromiso, ¿no? La apertura hacia el diálogo que puede dar pauta para la co-construcción de sociedades mucho más justas, mucho más equitativas, mucho más igualitarias. Pues me parece que es fabuloso poder tener como estos espacios, ¿no? Como estos diálogos. Entonces, bueno, pues agradecerles a las universidades que son aliadas y también agradecer como a todas las personas que se interesan en estar, en participar, en saber, en conocer, en ver, en actuar y en hacer algo desde sus trincheras y desde sus espacios. Entonces, bueno, también es como empezar con mucha gratitud, como honrando la vida de todas las personas que se suman, que están interesadas en hacer. Y yo creo que la fuerza importante ahora mismo está en las generaciones jóvenes, ¿no? Está padrísimo que las que ya no somos tan jóvenes podamos estarles facilitando y sobre todo también honrar la memoria de todas estas mujeres que nos están antecediendo, ¿no? Y que nos dejan un legado súper fuerte. Yo creo que el compromiso ahora, digo, al menos para, hablo como activista, como feminista de mi generación, somos justo el puente que está conectando a las nuevas generaciones, como son ustedes, ¿no? Las y los estudiantes que están ahora, y las generaciones que fueron nuestras maestras también, que nos enseñaron y que nos dejan un legado enorme, ¿no? Y sobre todo un compromiso real de lo que tendríamos que estar haciendo y hacia dónde nos tendríamos que estar dirigiendo. Entonces, bueno, quería como iniciar junto con eso, como agradeciendo mucho el espacio, honrando las vidas de las personas que están aquí y también de las que nos anteceden y de sus trabajos. Entonces, bueno, vamos comenzando con una serie de ideas que son importantes de aclarar, ¿no? Por ejemplo, obviamente hoy que es el día de la eliminación contra la violencia, toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, muchas veces nos cuesta trabajo nombrarlo y nos es más fácil hablar de la violencia de género y todas pensamos como la violencia de género porque es una categoría de análisis que para los sistemas patriarcales es más fácil mencionar, que es más fácil verbalizar. Porque entonces si decimos las mujeres, las niñas y las adolescentes, estamos excluyendo pues, a la figura de los varones, ¿no? En cambio, si hablamos de la violencia de género, hablamos como de algo, ¿no? Que no tenemos tampoco tan claro, que entra, que no entra, que se sale, cómo se construye, desde dónde, y nos es más fácil. Y entonces, desde la perspectiva también de los discursos como más institucionalizados, del día a día, como estas violencias estructurales, pues es más fácil reconocer, por ejemplo, los estudios de género que los estudios de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? O de los estudios de las mujeres, porque entonces le revestimos de más cientificidad porque el tema o la categoría o la etiqueta de decir mujer, bueno, pues entonces está sesgado, es subjetivo, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de violencia de género, realmente sí nos estamos refiriendo a la violencia dirigida desde una mirada misógina a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes.
Entonces es muy importante nombrarlo, es muy importante tenerlo como una categoría de análisis, porque si no es desde ahí, si no estamos cuestionando por qué nos cuesta trabajo nombrarlo, entonces nos va a ser muy difícil empezar a desmenuzar y a construir una diversidad de estrategias para su combate. Si no nombramos que esta violencia es estructural, es institucional, es social, es comunitaria, es familiar y está dirigida a las mujeres, las niñas y a las adolescentes, y no lo nombramos así, entonces puede ser muchas cosas, pero no necesariamente violencia dirigida por misoginia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, quería comenzar justo con esto porque me parece que todo lo que he visto últimamente en las redes sociales, en los grupos, es cómo hablamos de la violencia de género, lo cual es correcto. Sin embargo, nos cuesta nombrar, ¿no? Nos cuesta nombrar que es un día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las adolescentes. Y también eso es importante, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, muchas veces no nos damos cuenta nosotras mismas y también decimos, pues la violencia contra las mujeres que incluye a todas. No, también es importante nombrar a las niñas y a las adolescentes que también son grupos prioritarios en condiciones de vulnerabilidad, precisamente por el grupo etario en el que se encuentran. Entonces creemos que la violencia para las mujeres es igualita y es toda y es la misma, y también está padre empezar a dialogar como específicamente cuáles son las violencias a las que se enfrentan las niñas, cuáles son las violencias a las que se están enfrentando las adolescentes, las jóvenes en adultez emergente, ¿no? Como son las jóvenes universitarias, cuáles son los espacios de reproducción de violencia, qué pasa justo con la academia, ¿no? Con las universidades, con las instituciones educativas, las que sean. En el combate de la violencia contra las mujeres, porque una vez más, como se le nombra, es como en el combate de la violencia de género, y entonces podemos no ubicar a las mujeres que están en estos espacios, ¿no? Que pueden ser las estudiantes o pueden ser las administrativas o pueden ser las docentes, y estos también son espacios que pueden incentivar a mirar diferente, ¿no? Y a construir diferente desde justo esos espacios, porque son ustedes quienes la viven constantemente en esos espacios. Entonces, bueno, en temas de ir entretejiendo eslaboncitos y que esto no se convierta como en un monólogo, yo voy a dar una radiografía general sobre la violencia de género y la trata de personas por la finalidad de explotación sexual, que tiene obviamente un enfoque también como muy, iba a decir enfocado, como muy centrado en las mujeres, las niñas y las adolescentes, y podemos ir dialogando sobre estos temas, ¿no? Sobre todo como en las dudas que más estén repitiéndose o reiterándose y que todos sepamos que al menos consensualmente podría ser una duda generalizada y la vamos dialogando. Entonces, bueno, quiero comenzar como compartiéndoles un pedacito de un documental. Voy a compartir mi pantalla. Es un documental bastante interesante. Yo les recomiendo que en algún momento puedan verlo completo, pero pues entiendo que por cuestiones logísticas y de tiempo solo voy a tener un pedacito. Y este pedacito o este documental breve es un documental abierto, lo pueden ver en YouTube, les podemos compartir la liga, seguro el equipo de la UMAT les dejará colgada la liga para que ustedes puedan verlo, y podemos estar compartiendo otra serie de materiales que ustedes pueden revisar en algún otro momento. Pero bueno, en este momento lo que me interesa es que podamos observarlo para ir desentramando como todo el tema de la violencia, las violencias alrededor de esto y también el combate, ¿no? Desde nuestros espacios y desde nuestro ejercicio responsable de ciudadanía, ¿qué podemos hacer para empezar a transformar esta realidad? Entonces, bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ahora, mi único tema es que yo no soy muy docta con esto de las tecnologías, entonces aquí el equipo, que es maravilloso, me ayudará, bueno, la equipa, que es maravillosa porque somos más mujeres, me ayudarán, y entonces, pues bueno, voy a compartir, es un link, va a estar corriendo. Lo único que me genera conflicto es que no sé si el audio se comparte. ¿Me pueden decir si se comparte? Buenísimo, entonces... Sin problema, se comparte. Ok. ¿Me pueden decir si la pueden ver, por favor? No. ¿Todavía no la ven? No lo podemos ver. No.
Si gustas, puedes compartirme Claro, el enlace y lo proyecto. A ver, se supone que ya estoy compartiendo, o eso me dice aquí. Se los voy a pasar aquí, lo pueden tener todas las personas, no pasa nada. Y es a partir del minuto 9:28. 9:28. ¿Minuto 9? Ajá. Ok. Bueno, en lo que comparte en pantalla, yo quiero agradecerte muchísimo, Mitzi, por regalarnos este tiempo y este espacio. Estoy muy, muy emocionada, al igual que Becky, cuando nos enteramos que íbamos a poder tener la oportunidad de platicar contigo, nos emocionamos muchísimo. Ambas le comentamos al doctor Alain que queríamos estar en este espacio. Entonces, quiero agradecerte muchísimo. Y bueno, agradecer también a todas las personas. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Bueno, una pregunta. ¿Puedo ir pausando con ustedes, verdad? Para que vayamos dialogando justo esos momentos. Ok, muy bien. Entonces yo voy a dejar mi micrófono cerrado y solo lo voy a abrir cuando les quiera comentar algo para poder pausar el video y justo discursar al respecto. Ok. Muy, muy amables, compañeras. Si quieren ponerle play. Berenice, no es mi hija. Ella era mi hija. Y cuando esto fue ese problema muy duro para nosotros. Todo cambia, o sea, al momento que vives este tipo de hechos, el feminicidio, empiezas a ver el mundo de manera distinta, la violencia de género que impera en la ciudad, en la sociedad en la que vivimos. Malamente todavía, aunque se han querido hacer cambios culturales o socioculturales incluso, es difícil cambiar la cultura de la gente. Vivimos en una cultura machista, en una cultura de odio hacia la mujer, en una cultura en la cual no se permite que la mujer avance profesional, académica o personalmente más que el hombre. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero ya el decirlas sabemos que es inútil. Porque así quisiéramos agarrar el mundo, ella no va a volver. A nosotros lo que nos queda nomás son los recuerdos. En el caso de Ciudad Juárez hay dos circunstancias muy particulares. Una que sí tiene que ver con una violencia tenido trata de mujeres. Es decir, estas mujeres fueron, antes de ser asesinadas, pues, capturadas, después haciendo uso comercial de su cuerpo, ¿no? por personas que integraban un grupo criminal, y después fueron asesinadas. Inclusive sostenemos en algunos casos que algunas de ellas fueron asesinadas en el mismo lugar donde las tiraron. Ella, en el mes de enero del 2010, fue a una agencia de decanes porque estaban contratando. Ella sale a las 7 de la mañana y ya no regresó. ¿Pueden pausarlo ahí, por favor? Y Lo vamos a retomar, pero antes quiero ir como cerrando ciertos puntos, ¿no? Justo lo que comentan es cómo se da la dinámica del feminismo. Esto es como un documental, pero que da información bastante valiosa sobre el tema del feminicidio. El feminicidio, como todos sabemos, es justo la punta del iceberg. Lo que logramos ver es la forma más brutal y cruenta de violencia contra las mujeres, aunque está en discusión si el feminicidio es peor
que la explotación de las mujeres, ¿no? Y ahorita vamos a igual dialogar un poco al respecto. La cuestión es, lo que está comentando justo la hermana de la víctima directa es que todo el sistema engloba justo todas las formas de violencia que se siguen reproduciendo aun cuando llames a la víctima, ¿no? Ahora el alcanzar la justicia, el acceder a esta justicia es mucho más complicado para las familias porque no existe la perspectiva de género, porque a pesar de que en nuestros discursos y en nuestra boca el tema de género, machismo, patriarcado, misoginia es una constante, sobre todo ahora, precisamente por las compañeras feministas que están impulsando muy duro, resulta que no logra atravesarnos, no tenemos esta conciencia de género, de raza, de clase, nos carecemos todavía de esta mirada interseccional, de cómo mirar, desde dónde mirar, cómo acompañar, y lo que hacemos generalmente, socialmente, es una reproducción del juicio súper duro, ¿no? ¿Qué ha pasado con este proceso del México feminicida que vemos actualmente? Bueno, el tema de las leyes, los protocolos, las normas, las convenciones en las que México ha ratificado nos obligan a mirar desde el enfoque de género, ¿no? A mirar desde la perspectiva feminista, porque una vez más decimos el enfoque de género o la perspectiva de género, que es así como están nuestras leyes y los protocolos, porque nos cuesta trabajo nombrar que es la perspectiva feminista, pero el enfoque de género es el resultado de la lucha feminista que se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos el feminismo de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola, y se considera que ahora estamos en la cuarta ola, o el feminismo posmo. ¿Qué sucede? Bueno, que si no miramos desde ahí, entonces tampoco entendemos qué está pasando con el feminicidio y nos cuesta trabajo entender por qué se debe tipificar. La verdad es que fue bien complicado para todas las abogadas y abogados que están mirando. El tema de integrar el tipo penal de feminicidio sigue siendo un tipo penal complejo, ¿no? Y por eso ahorita que podían ver en la pantalla que más o menos el 98 punto y tantos % no se castiga, es una realidad, es una realidad, ¿no? El grado de impunidad es enorme y seguimos sin entender conceptos básicos como la misoginia, el androcentrismo y el patriarcado, como comencé diciéndoles, que son categorías de análisis que también nos va dando el feminismo o la perspectiva de género. O sea, nos va diciendo, oye, el odio hacia las mujeres, incluso esa es una de las razones de género que están en nuestro Código Penal para poder encuadrar el tipo penal de feminicidio. Sin embargo, cuando decimos el odio hacia las mujeres, sale, ¿qué es el odio hacia las mujeres? ¿Cómo se define ese odio para las mujeres? El juzgador o la juzgadora, ¿desde dónde va a juzgar, ¿no? ¿Qué es el odio hacia las mujeres? ¿Cómo lo voy a comprobar? Cuando son delitos de ocultamiento, ¿qué material probatorio tengo? Que aparte cause certeza jurídica, tanto para el imputado como para la víctima. O sea, es súper complicado. Y por eso hacemos hincapié en que la perspectiva de género es importante en la investigación de todos los delitos que tienen justo corte de género, ¿no? El tipo penal, obviamente, de feminicidio, les decía que no es una dádiva del Estado, ni tiene que ver con la benevolencia del Estado, tiene que ver con la lucha feminista y con la lucha de las madres que han estado justo como en todo este juicio de amparo, que han ido hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia. Y entonces se crean estos protocolos, se crean las leyes, ¿no? Como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde nos van dando la definición y el concepto de qué tipos de violencia hay, cuáles son las modalidades, nos va definiendo términos que al momento nos pueden parecer como abiertos, ¿no? Por ejemplo, ahí nos definen también muy bien qué es la perspectiva de género y a qué se refiere, ¿no? Como una visión científica y analítica de la relación asimétrica de poder que existe entre la víctima y el victimario, por ejemplo, en caso de feminicidio. Entonces, tener claro, por ejemplo, los conceptos como género. ¿Qué es el género? Y entonces todos hablamos de la violencia de género, como inicié comentándoles, o de la perspectiva de género, pero ¿tenemos claro qué es el género? Entonces, bueno, el género se traduce como toda la interacción social que no significa a partir de categorías y roles basadas en nuestro sexo.
en nuestro sexo biológico. Es decir, si yo soy macho o hembra desde la parte biológica, entonces se me van a asignar roles y entonces esos roles me construyen como mujer u hombre. Ser mujer implica ciertos roles, ¿no? Y hay una visión estereotipada de estos roles como, bueno, si soy mujer entonces soy delicada, soy sensible, soy sentimental, o ahora, ¿no? Pues estoy loca, soy tóxica, estoy hormonal, etcétera, ¿no? Y si son varones, se habla generalmente como de la fuerza, y aquí quiero hacer hincapié también, en las mujeres casi siempre cuando hago talleres con mujeres que están en edades como de entre los 20 a los 40 años, una de las constantes, de las características que hablan las mujeres que las define es la fortaleza. Y cuando hacemos esta diferenciación de cuál es la diferencia entre la fortaleza y la fuerza, bueno, una responde a la que tienen los varones, que es como la fuerza física, ¿no? Y en las mujeres esta fortaleza, fuerza, tiene que ver con la capacidad de aguantar, lo cual también es sumamente triste, ¿no? Es las mujeres, la fortaleza de las mujeres se mide en función de nuestra capacidad de aguantar las situaciones que nos lastiman, que nos laceran. Entonces es muy interesante porque justo a partir de ahí podemos ubicar cuáles son estas diferencias, ¿no? En cambio, en los varones, la astucia, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de huir de situaciones que son incómodas. O sea, es como lo opuesto, lo contrario. Y desde ahí nos estamos construyendo, ¿no? Entonces, cuando pensemos en género, pensemos siempre que es una construcción social, son roles y categorías asignadas a nuestras vidas dependiendo de nuestro sexo biológico. Y son estas características que nos van a significar, ¿no? O sea, si yo pienso que es ser mujer, digo, esto no voy a abrir el debate ahora mismo a todo lo que es trans y al feminismo radical, porque justo ese es uno de los momentos de tensión o de los puntos de quiebre o inflexión entre el feminismo radical y las lit fem, que también es feminismo, que dicen, bueno, es que si el género es lo social, entonces no solo me visto de mujer, o sea, si yo soy esta mujer y de repente me visto de varón, ¿no? Guiño, guiño, soy hombre. ¿La ropa es lo que me va a hacer ser hombre o qué es lo que me hace ser hombre? Lo mismo con las mujeres, ¿no? Si son varones y se visten de mujeres y se maquillan y entonces toda esta performatividad, ¿eso les convierte en mujeres? Entonces, ser mujeres es mi ropa, es como luzco, es la imagen. Bueno, esa es solo una de las características y es justo la construcción social, ¿no? Les digo, lo dejo ahí por si en algún momento alguien lo quiere retomar para ubicar entre infancias trans. Y digo, se los digo porque estamos en temas de derecho, ¿no? Han empujado mucho en materia legislativa de infancias trans y justo hay feministas radicales que se posicionan y dicen, oye, eso va en contra justo de los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes. Entonces, hay por ahí ciertas antinomias jurídicas, ciertos roces que yo creo que sería muy interesante que en algún momento se pudiera analizar desde el derecho, no desde los marcos normativos y desde la ideología, pero se los dejo en la mesa y te lo dejo, Alain, para que tú, que eres muy maravilloso y creativo, en algún momento puedas retomar estos temas, ¿no? Sobre todo en marco de derechos humanos y perspectiva de género, con enfoque de infancia. O sea, es un coctelazo que es una bomba. Pero bueno, no quiero meterme en esos temas. Mi objetivo es justo señalar cómo son los roles los que generan que a partir de esta base biológica nosotras nos construyamos y podamos relacionarnos desde ahí, ¿no? Incluso desde el vientre materno, es que no es solo a partir de que nacen. Chequen cómo le hablan a una panza de embarazada. Bueno, no a una panza, no al producto, obviamente, que está dentro, o al bebé, como gusten llamarle. Si es mujer y si es varón. Y entonces, en ese momento solo es una persona, ¿no? No está definido cómo debo tratarle. Hay compañeras ecofeministas que hacen un estudio bien bonito que dice, imagínense qué tan atravesados estamos por los roles de género, que son construcciones sociales, que a los animales también los tratamos de manera diferenciada. Si es una gatita, así es un gato. Y entonces, si es varón, tiene que ser más rudo, porque si no, entonces es homosexual, es gay, es mandilón, es todo lo demás, ¿no? Todos los adjetivos calificativos. Miren que me estoy portando lo más profesional que pueda para que no se me vaya a salir una palabrota por aquí, porque a mí me brotan hasta por el pelo. Pero bueno, justo como todos estos estigmas sociales o estas etiquetas,
parten del género, ¿no? El género como una construcción social que se da a partir de este interaccionismo simbólico entre las personas y que nos van significando. Y son procesos inconscientes, ¿no? Algunos los podemos tener muy conscientes, pero la gran mayoría es un proceso de socialización inconsciente que aparte se ha dado como cuentagotas a lo largo de nuestra vida. Ahora que hablamos de los procesos de deconstrucción, ¿no? De las nuevas masculinidades y los aliados y los dones feministas y todo lo que ustedes quieran, resulta que pensamos que en 2 talleres de masculinidades pues ya lo van a lograr y los compas están listos y deconstruidos. Oigan, no se pasen, si llevamos una vida así, difícilmente nos vamos a deconstruir en 2 días, en 2 talleres o en una plática. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿eh? O sea, nosotras también estamos en un proceso de deconstrucción y ser mujer no nos hace feministas. Quiero hablar también de eso, ¿no? De las violencias horizontales que las mujeres reproducimos y no para echarnos tierra solitas, ¿no? Que ya nos echan un montón, sino para tener conscientes que el ser mujeres no nos hace feministas. Entonces, bueno, quería partir de ahí porque justo lo que dice el video es, nos hace falta perspectiva de género y yo decía, bueno, aterricemos en qué es género. Y entonces el odio hacia las mujeres, pues sí, esa es una de las causales, ¿no? Que nos marca el Código Penal, que dice, bueno, el feminicidio tiene una base de género cuando existe odio generalizado contra las mujeres. Y por eso mi pregunta también para los abogados, sobre todo que van a ser defensores o asesores jurídicos o asesoras jurídicas, es... Yo quisiera escuchar cómo van a probar esas causales, ¿no? Y si conocen el tipo penal, denle una vuelta y que me expliquen cómo le vamos a dar desde ahí. Creo que hay una pregunta, si me la comentan. Sí, yo tengo una pregunta. Desde hace un ratote que comentaste de cómo construimos estas ideas, yo quisiera enfocarme en cómo afecta las redes sociales a la violencia de género. Y no solamente cómo afecta, cómo violenta a las personas las redes sociales o el internet, sino cómo afectan comentarios a desviar totalmente un concepto de otro. Específicamente hablaste de las feministas radicales, y las feministas radicales no son lo que aparecen en los memes. Entonces, a mí me gustaría saber tu punto de vista, cómo afectan este tipo de comentarios al feminismo y obviamente a la violencia, ¿no? Contra la mujer. Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Yo quisiera igual compartir mi pantalla y esto, a ver si lo logro esta vez, porque justo quiero hablarles como de esta interacción que se da en las redes sociales, en los medios, en las películas, en todos lados, ¿no? O sea, literal por todos lados. Y cómo esto va distorsionando también lo que se entiende por feminismo. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes me puede ver ahora mismo? No. En la parte de abajo donde dice te dice seleccionar, si seleccionas una ventana, si seleccionas una página. Tienes que seleccionarla y abajo te aparece compartir. Share screen, ahí está. Ventana, pantalla completa, auxilio, compartir. A ver, ahí, ¿me ven? ¿No me ven? Bueno, te vemos, pero no ves la ventana. En lo que está la ventana no, les voy comentando lo de la socialización. Hay círculos, ¿no? Hay círculos. Está la teoría social de von Fembrenner, que igual la pueden buscar, y entonces habla justo de toda esta interacción que se da desde el ontosistema, son como circulitos concéntricos, que es el sujeto, ¿no? Imaginen que es mi dedo, y aquí hay otro sistema, que es el microsistema. Entonces, respondiendo a tu pregunta con otra pregunta y después con la explicación, es generalmente qué nos dicen cuando hablamos de quién educa a los machos, porque es una pregunta reiterada y constante. Siempre o constantemente nos dicen, ¿quién educa a los machos? Y la pregunta se las dejo al aire, ¿no? ¿Quién educa a los machos? Es una pregunta. Generalmente, ¿qué nos contestan cuando tenemos esto de quién educa a los machos? Yo creo que generalmente dicen que la madre fue quien educa a su hijo, pero también hay que ver qué hay detrás de lo que se le permite a la madre. Pero mira, aún así seguimos reproduciendo. ¿Por qué es la madre? O sea, ¿por qué el padre no es? El padre que no está paternando. Oigan, ¿les estoy compartiendo mi pantalla o no? ¿O sí? ¿O qué pasa?
No se ve. No lo vemos. No, es una ¿Es una presentación, página pero es que o...? aquí me aparece como pantalla compartida y dije, ¿qué tal que yo estoy hablando aquí toda feliz y la gente está viendo otra cosa? Pero bueno, ok. El tema es, ¿por qué es la madre la que está educando? O sea, ¿por qué pensamos que es ella la que va a educar? Aun cuando estamos en el siglo XXI, donde el 60% de los hogares mexicanos son sostenidos por mujeres, por madres solteras. Sin embargo, pensamos como, bueno, es que las mujeres están en la casa para educar a los hijos. Pues a lo mejor hace un siglo, pero es que en este siglo ya no. Y la otra es, ¿por qué no pensamos en los varones? En los varones que también educan y educan con ausencias, en caso de que no estén, ¿no? En caso del padre ausente, también está educando, es que también está compartiendo y socializando los roles, ¿no? Y la otra es, pues está fatal y es una mentira creer que solo la mamá o el papá educa, ¿no? O que solo este primer núcleo me educa, porque imagínense cuántas de nosotras tendríamos como otro tipo de vida, hubiéramos tomado otras decisiones si realmente solo estuviéramos haciéndole caso a nuestros papás o a nuestra mamá. Pero la verdad es que no lo hacemos así tampoco. O sea, tenemos una interacción con otros medios, una interacción con otras personas, una interacción en otros espacios que lo que hace pues es justo mandarnos información estimular diferente a la que recibimos de una sola persona que puede ser, o de un solo núcleo que puede ser el padre y la madre. Entonces, eso es lo que generalmente no vemos, o sea, pensamos que son ellas las que están educando a los machos y entonces les regresamos la pelota, ¿no? Pero pues las personas estamos en constante contacto no solo con la familia, sino también con el grupo de pares, y tenemos también información religiosa e información ideológica permeando en nuestra mente, y tenemos también amigos y amigas, y tenemos también familia, y compartimos también, vemos las series que también nos significan, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información lo que hace es dirigir nuestra conducta, nuestras ideas, ¿no? Nuestro pensamiento hacia ciertas conductas que son justo las socialmente aceptadas, ¿no? Lo que nos marcan ciertos roles. Entonces, lo mismo ha pasado con el feminismo radical y desde donde se ve, pero no solo con el feminismo radical, sino con el feminismo en general, ¿no? No se entiende de qué va, y entonces las mujeres y las compañeras y algunos compañeros también dicen, bueno, este mundo no necesita feminismo, necesita humanismo, y queremos la igualdad. Y entonces cuando una les escucha, dice, ok, lo que quieres es feminismo, ¿no? Solo no quieres nombrarlo o desconoces de qué va el feminismo, pero esto que me estás diciendo es humanismo. Que diga, es feminismo, ¿no? Este humanismo, que es feminismo, cuando lo empiezan a definir, pues uno se da cuenta que claro que buscamos el feminismo, ¿no? Y que sí es lo que quieren, pero entonces nombrarlo feminismo suena mal, es como una mala palabra, y entonces preferimos decir, yo soy humanista para no ser odiada. Y por supuesto hay una serie de memes, de caricaturas, de caracterizaciones a las feministas como faltas de cerebro, como súper guerreras, pero guerreras en feo, ¿no? Como vándalas, que vamos por las calles destruyéndolo todo porque estamos locas. Y la verdad es que se regresa poco de la idea original, ¿no? Hay un día que las feministas salen a marchar, o 2, o 3, o 5, o que salimos a marchar, pero los 360 días del resto del año es que estamos trabajando bien duro para construir un mejor país, para construir una mejor sociedad, para construir mejores espacios, pero eso no se ve. Lo único que se mira es cuando salimos a marchar, ¿no? Cuando se toman las calles, cuando las compañeras están haciendo pintas, cuando hacen performance, cuando están en topless. Entonces, lo peor es que eso también construye una postura política, ¿no? No nos damos cuenta que las mujeres que están ahí, que están luchando, que están mostrando, que están pintando, es que también están resistiendo. Pero miramos diferente. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabas de comentar, son todos los medios, las redes sociales, los medios de comunicación, las series, todo lo que vemos en otros espacios que permean nuestra mente y también nos genera como posturas
que rechazan estos movimientos, pero a partir de la ignorancia y a partir del desconocimiento, porque la verdad es que podemos decir, no me gusta, eso está horrible, pero tampoco nos sentamos a ver de qué va, ¿no? Tampoco nos sentamos a ver de que las pintas generalmente son los nombres de las hijas de las madres que tienen a sus hijas desaparecidas o víctimas de feminicidio y que llevan años sin acceder a la justicia, ¿no? Y que han pasado 10, 15, 20 años y acaba de salir una sentencia a favor de una de las madres. 20 años. 20 años. Imaginen el desgaste, 20 años de estar en el sistema judicial. Es que para quien no está o quien no ha pasado, quien no ha tenido que presentar una denuncia o quien no lleva asuntos, pues a lo mejor no les suena tanto, pero para quienes están dentro del medio, sabemos que es brutal. Presente el escrito, los acuerdos, ya no se te resistencia, vas a revisión, te vas al amparo, te lo regresan, se los regresas, entonces por aquí. Es enorme, enorme, es un recorrido enorme y sumamente desgastante que nos cuesta mucho trabajo ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con toda esta información estimular que nos llega? Pues que está distorsionada y como tampoco nos interesa y no queremos buscar y somos carentes de empatía porque pues eso no me pasa a mí, entonces no lo entendemos, no lo conocemos y sí lo reproducimos. O sea, en lugar de decir, bueno, como no lo conozco, entonces me callo la boca, decimos, no lo conozco, pero suena que sí están bien locas. Voy a compartir que todas están bien locas. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Hay una desinformación total y los sistemas están siendo muy violentos ahora mismo. Los sistemas sociales, pues, muy violentos y muy resistentes en torno al feminismo. No sé si logré aclarar un poquito la pregunta. Sí, muchísimas gracias. De igual manera tenemos una pregunta de Vale Garay, que dice, ¿usted cómo considera que podría mejorarse esta situación si desde la tele, amigos, familia, se educa nuestra sociedad con el machismo internacional o intencional o sin intención? Pues yo creo que desde ahí va la deconstrucción, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Les digo que yo ya no soy tan joven, o sea, creo que no soy muy anciana, pero no soy tan joven. Pero un ejemplo bien básico, ¿no? Yo sé que a estas nuevas generaciones, y no tan nuevas, esta cancioncita de Zafaera les da así, qué felicidad. Bueno, gracias a Dios y a la pandemia no tenemos ahorita los antros abiertos, pero digo, la verdad es que me da mucha risa. Tampoco voy a darme golpes de pecho ni nada y decir, ¿qué es eso? Pero bueno, no es una canción tan liberadora como la queremos hacer ver, ¿no? Esa es la verdad. O sea, el tema del reggaetón hipersexualizando a las mujeres, yo sé que hay compañeras que dicen, no, nos podemos reapropiar y entonces, y el gozo y el disfrute, está buenísimo, cada quien, pero con cosas como tan mínimas como si yo estoy ubicando que estoy escuchando una canción que denigra a las mujeres, entonces lo que voy a hacer es dejar de escucharlo, ¿no? Y pues decir, es que me encanta y está padrísimo y es increíble y bla, 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 bla. Pero la verdad es que en la medida en la que yo sigo socializando ese tipo de cosas que considero niñas, sigo alimentando un sistema, pues, un sistema de dominación patriarcal. Y entonces, justo quiero pedirles, por favor, a quien me está apoyando con los videos, si nos puede poner otro videito, igual vamos a ver un pedacitito, que es un videito de este grupo llamado Cártel de Santa. Entonces, no sé si puedan entrar, por favor, a YouTube y poner Cártel de Santa, y la canción es, ay, Dios mío, El ratón y el queso, algo así. Vean, por favor, la cantidad de visitas que tiene y no sé si podamos poner un pedacito. Mientras eso está, yo les sigo diciendo. Ese es el tipo de como acciones que nosotras podríamos empezar a hacer, ¿no? Sí, estamos bombardeados por todos lados y esto que les voy a poner es justo un ejemplo. Y es una canción súper vieja, que las generaciones actuales siguen cantando, no puedo creerlo, y justo es una cancioncita que legitima la prostitución, ¿no? Forzada, aparte. Entonces, este tipo de materiales, por ejemplo, lo que hace es mandar un mensaje equivocado, digo, incluso la letra lo dice, ¿no? Como a algunas les gusta el dinero, otras les gusta la fiesta, y así se sigue con cosas muy extrañas.
como de todas las mujeres que están en situación de prostitución está porque les gusta la lana fácil. Y nos lo vamos creyendo, ¿no? Y aparte vemos este videíto y la gente no se ve triste, ¿no? No se ve angustiada, se la están pasando fenomenal. Y eso es lo que van recibiendo nuestros cerebros. O sea, de verdad, eso es lo que van inventando en nuestra cabeza. Y entonces vamos reproduciendo lo que consideramos que está perfectamente normal, que está bien, que no pasa nada, y entonces todo es muy fabuloso. Y resulta que en la medida en la que yo sigo viendo, o sea, cuando ya soy consciente y lo veo, tengo que parar. O sea, eso implica el proceso de construcción. Cuestionarme si esto que estoy viendo realmente está alimentando mi mente, está alimentando mi espíritu, o realmente lo único que está haciendo es como depositar basura en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que empezar a hacer? Pues puedo decir, híjole, soy fan de, les voy a mentir, ¿no? Soy fan de Cártel de Santa, pero este tipo de videos, de comentarios, de canciones, pues la verdad es que no van. Entonces, lo quito, ¿no? Si estoy viendo que mi serie favorita es altamente misógina, pues entonces dejo de verla. Es que la única forma de poder empezar a combatir este problema, si desde todos los sistemas nos están bombardeando de machismo y misoginia, es ser conscientes, es estar bien conscientes, estarnos cuestionando como, pues sí, muy al método del diálogo socrático, qué es lo que estoy haciendo yo desde mi espacio, ¿no? Lo mismo que pasa con las cuestiones ecológicas ahora. O sea, ¿realmente necesito limpiarme con toallita de bebé las manos todos los días o puedo cargar una botellita que puedo reutilizar de gel? O sea, esto es generar conciencia y lo mismo pasa con los procesos de violencia. Y nos lo tenemos que estar preguntando todas y todas, todos los días. O sea, sí implica trabajo, sí implica desgaste, sí implica mucho compromiso y también tocar en situaciones que nos pueden ser incómodas y o dolorosas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer si todo el medio nos bombardea? Pues saliendo de nuestra zona de confort y cuestionando si esto que me está llegando es adecuado, ¿no? Yo creo que para ustedes, que son las generaciones como más jóvenes, va a ser menos complejo que para mi generación o de mí hacia arriba, que nos cuesta más trabajo cuestionarnos nuestros privilegios, nuestros poderes y nuestras violencias. Pero es que también para, por ejemplo, ustedes que están en el ámbito universitario, ¿no? En el ámbito docente, las mismas y los mismos docentes también tendrían que estar cuestionándose las violencias patriarcales o las violencias machistas que llegamos a reproducir todas y todas. Y no los justifico ni me justifico. Es que las reproducimos porque les digo que llevamos aprendiéndolo toda nuestra vida. Pero la única forma de lograr combatir o pegar va a ser si realmente nos estamos cuestionando qué de esto que estoy haciendo está alimentando a la violencia, ¿no? Lo mismo pasa con la trata, y digo, voy abriendo por ahí. O sea, cuando decimos, oye, pero es que la prostitución puede ayudar a las mujeres, justo el empoderamiento, ¿no? No es lo que busca el feminismo. La pregunta es, ¿en dónde les ayuda? ¿Qué les empodera? ¿O desde dónde, no? Y entiendo también que hay compañeras justo de los movimientos más liberales, que son compañeras reglamentaristas, que hablan sobre cómo los marcos normativos que ayudan a legalizar disminuyen las violencias que este grupo de mujeres en particular en condiciones de vulnerabilidad está sufriendo. La cuestión es, ¿vamos a generar entonces también zonas de tolerancia para guamearse a las mujeres que quieran ser guameadas por dinero, ¿no? O que quieran ser asesinadas si tú le dejas una suma de... O sea, está bien complejo, porque es una forma de legitimar violencias estructurales. Ni siquiera hablo del que está consumiendo, sino de la estructura que nos dice a las mujeres que la opción que tenemos siempre, sí o sí, es ser putas, ¿no? O ser prostitutas. Entonces, si nosotras seguimos con este chip de, bueno, sí, soy mujer, y si se fijan en los discursos de los varones también es una constante. O sea, muchos dicen, si yo fuera mujer, es que, o sea, se ve como todas las ventajas que tiene ser mujer y entonces y subiría y bajaría y me acostaría con todos. O sea, hablan de lo que hacen generalmente de todos modos y en términos generales para que no se me ofendan, porque yo sé que not all men y todo lo demás, pero bueno, en términos generales. De las conductas aceptadas socialmente por los varones, y también es como si las mujeres estuviéramos todo el tiempo negociando a través de la sexualidad.
todo, ¿no? Las salidas, las calificaciones, un montón de cosas. Y no se dan cuenta que no va de ahí, que la verdad es que no es un privilegio. Y entonces el comercio sexual también se empieza a ver como si fuera un privilegio porque las mujeres ganan súper bien y son casi súper empresarias millonarias. Y la verdad, una vez más, habría que cuestionarnos, sí, ¿quiénes? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo están haciendo? Y lo cierto es que no es así. La gran mayoría de las mujeres, si bien es cierto que no voy a generalizar, yo sí generalizaría, pero bueno, aceptando justo esta visión de las otras compañeras y respetándolas mucho, si bien es cierto que alguna que otra puede elegir el servicio sexual comercial, la gran mayoría de las mujeres entran a los servicios sexuales comerciales porque no tiene dinero. Fin, no tiene dinero y necesita ese dinero. Y esa es la forma en la que puede conseguirlo. Y entonces, pues sí estamos hablando de una violencia estructural. Si desde las cuestiones jurídicas nosotras queremos empezar a legislar o a empezar a normar la reglamentación del trabajo sexual, entonces estaríamos también promoviendo la legitimación de la violencia estructural. ¿Me explico? Y a eso me refiero con las antinomias jurídicas, con las que también hay que estar jugando o que hay que estar checando en los momentos que se quiere normar o que se quiere legislar en torno al combate de la violencia de género y desde dónde, ¿no? En el caso de la trata, bueno, que sepan que, por ejemplo, la trata es uno de los delitos que siempre se comenta o se presenta como un delito neutral en cuanto al género y no lo es. Más del 86% de las víctimas en nuestro país son mujeres, niñas y adolescentes. Eso quiere decir que la trata por la finalidad de explotación sexual tiene como una base, como un entramado que la sostiene el género. La violencia contra las mujeres, la dominación de los cuerpos de las mujeres. Y por lo tanto, pues no podemos pensar que si se reglamenta la prostitución va a disminuir la trata, que es uno de los comentarios también de las compañeras. Insisto, hoy no voy a entrar en el debate de si reglamentarización o abolición. Lo que puedo decirles es, desde la perspectiva jurídica, el problema ahora mismo es que las mujeres seguimos estando en el limbo, porque México no tiene una postura alegal totalmente. La prostitución o los servicios sexuales comerciales no están regularizados, pero tampoco son objetos de punición, ¿no? Tampoco es un delito. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que estamos como en el limbo de la protección por cualquier lado. Y eso es lo que sí tenemos que impulsar y eso es lo que sí tendríamos que estarnos cuestionando. Y ahí justo estas generaciones de nuevas y nuevos abogados podrían entrarle a decir, bueno, ¿qué en este estudio social respecto al contexto mexicano, en las condiciones actuales, ¿de qué va la trata de personas? Pues es que es trata de personas y nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia no contempla la trata como una violencia. Y entonces, cuando tú llevas los casos al juzgado, te dicen, pues es que no es como violencia de género, porque es trata. Y no se toma desde la perspectiva de género y no se juzga desde la perspectiva de género porque no lleva el nombre de todas las modalidades, por ejemplo, de violencia familiar o en el ámbito docente o laboral o en el ámbito comunitario. O sea, solo es trata. Pues sí, pero la trata de personas es el coctelito de todas las violencias en una pildorita que es la explotación sexual comercial, ¿no? Estoy hablando en este momento de la trata por la finalidad de explotación sexual o de prostitución ajena. Pero bueno, esas son las cosas que deberíamos ver cuando se están tocando temas, pues, tan complejos como lo es la trata por la finalidad de explotación sexual y la violencia de género, ¿no? ¿Desde dónde estamos mirándola? Porque si seguimos pensando que la trata es neutral en cuanto al género, lo vamos a seguir mirando como un delito cualquiera, ¿no? Y que a cualquier persona le puede pasar. Y casi siempre escuchamos estos discursos. A cualquier persona le puede pasar, sí. Sí es cierto, pero si eres mujer en México tienes 8.6 veces más de probabilidades de ser victimizada por este delito que si eres varón. Entonces no es lo mismo. Y entonces la política criminal también tendría que ser distinta, ¿no? ¿Desde dónde prevengo? ¿Qué es lo que castigo? ¿Cómo castigo? ¿Hacia dónde lo trabajo? Es justo la visión de las características de género en la que se está basando la trata. Pero si no lo vemos, es que la política criminal tampoco va a funcionar, ¿no? La prevención tampoco nos va a ayudar de mucho. Entonces, esa es la importancia
de que en los espacios jurídicos se pueda introducir la perspectiva de género. Y más que se pueda, es como les decía, no tiene que ver con la buena voluntad, sino con el poder de exigencia que tendría la ciudadanía para que todo este tipo de delitos se mire desde la perspectiva de género y realmente se apoye a la recuperación integral de las víctimas, que también me gustaría comentar. Yo sé que hoy no estamos hablando de derecho, pero es importante, ¿no? Justo haciendo alusión a la violencia de género, habría que preguntarnos cuántas de estas mujeres denuncian, ¿no? ¿Cuál es la cifra negra que existe? Porque en todos los delitos sabemos que están entre un 96 y un 92% de impunidad. Sale, ya, está fatal. Ahora, de estas, ¿cuántas son mujeres que están denunciando por violencia? ¿A cuántas las mandan a mediación? Aun cuando la ley en el artículo 4, no me acuerdo en qué fracción, no me acuerdo en qué fracción, después les comento, dice, oye, es que no es susceptible de mediación, no es susceptible de medios alternos de solución de conflicto porque resulta que hay una relación asimétrica de poder y las retachan, ¿no? Porque, pues sí, los aparatos del Estado también están rebasados en muchos otros delitos y dicen, bueno, esta es una cuestión familiar, una vez más, las cuestiones sociales o los estereotipos que tenemos y los prejuicios, que lo resuelvan en mediación, porque ves que las mujeres son recomplicadas, luego se arrepienten, ya no quieren sostener su dicho, ya no quieren denunciar, mejor mándalas de una vez a medios alternativos. Oye, la ley dice que no se puede. Pues nos pagamos la ley por el arco del triunfo y mándalas allá. Y es un peregrinar de las víctimas, ¿no? De lo que también quisiera hablarles. O sea, cuando decimos, no, sí, las víctimas son remensas porque no se salen de ahí, porque no denuncian, porque ¿cómo es posible que las hayan engañado? Porque bla, 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 bla. El proceso psicológico que llevan las víctimas de la violencia reiterada, compañeros y compañeras, es brutal. Desestructura psicológica y emocionalmente a cualquiera. Una termina pensando que está loca, de verdad, o sea, o que es exagerada, o asumiendo la culpa. Y desde ahí, una no tiene agencia todavía, ¿qué va a denunciar si una no se asume como víctima? Y no voy a hablar como solo de las víctimas de trata, que tardan entre 3 a 6 meses en asumirse como víctimas y que muchas veces ellas mismas están con este diálogo interno constante de si yo no hubiera y si lo hubiera, o sea, se cargan una culpa brutal, que la sociedad también les devolvemos, ¿no? Incluso en la forma en la que preguntamos de, ¿y por qué no denunciaste antes? Y si te trataba tan mal, ¿por qué no te saliste ahí? ¿Y por qué sigues enamorado? O sea, en lugar de estarnos cuestionando por qué el tratante trata o por qué el violentador violenta, le cuestionamos a ella por qué está en esa relación, ¿no? Si alguien es víctima de abuso sexual, le cuestionamos a ella qué hace ahí o a la mamá, como, ¿y qué hacía su hija ahí? ¿Qué madre tan irresponsable? A eso me refiero con que la violencia es tolerada socialmente, es tolerada por el Estado, es reproducida por la sociedad, es una violencia estructural que va disminuyéndose y que va haciéndose como en puntos mucho más específicos de la violencia estructural a la violencia institucional. Perdonen, tengo aquí a mis chicas, denme 2 segundos. Bye. Pórtate bien. Discúlpenme. No puedo evitarlo, pero entonces es todo este cúmulo de violencias que se va haciendo también como en un embudito de las modalidades a los tipos, a los espacios, etcétera, etcétera, las que no permiten en algún momento que las denuncias se conviertan en algún momento en sentencias condenatorias o que las víctimas siquiera lleguen al proceso de denuncia. La verdad es que ellas mismas se desaniman antes de llegar a la denuncia porque ni la propia familia ni las propias amigas a veces sabemos cómo acompañar y entonces terminan diciendo, no manches, si esta no me cree, imagínate allá afuera, ¿no? Y aquí, digo, no quiero pegarle a las instituciones educativas porque son las que abren el espacio, pero pasa lo mismo, ¿no? O sea, si llegan las estudiantes al área administrativa donde realizan su queja y de repente el tema es la poca credibilidad que se le da al estudiante, ¿no? O cómo le regresó las preguntas, pues tampoco estaríamos acompañando de la mejor manera y muchas veces las víctimas también pues, se desaniman y deciden no continuar. Yo he tenido, la verdad, la oportunidad de trabajar con muchas chicas en espacios universitarios, que fue como mi primer acercamiento a temas de violencia y trabajaba con ellas en grupo, el tema de las violencias que se producen en los espacios universitarios y muchas de ellas incluso decidían darse de baja, no tomar la materia, perdían el semestre y ya después regresaban con otras herramientas para enfrentar la situación, pero lo hacían solas o desde el espacio privado
sin ser escuchadas por las autoridades, ¿no? Entonces, mi objetivo, por ejemplo, también el día de hoy es pensar y repensarnos en qué es lo que podemos hacer para que esto cambie, ¿no? Para que las mujeres, las niñas y las adolescentes que se encuentran en situaciones de violencia se sientan acompañadas y se sientan escuchadas. Yo creo que para todas las instituciones educativas estaría increíble que tengan comités, protocolos, para que sepan qué hacer con los casos de violencia de género. Y esas son opciones que van a construir desde ustedes, ¿no? Desde sus realidades y desde sus herramientas. Y pues bueno, justo por eso también es como muy interesante pensar en cuáles son las propuestas que tienen estas nuevas generaciones y escucharles, ¿no? Desde dónde están construyendo ustedes y qué es lo que están construyendo ustedes. Wow, muchas gracias por esa grandiosa respuesta, diría yo. Y bueno, tenemos más preguntas. Nos pregunta Ana Paula Madariaga que ¿en qué agrava la situación de la pandemia de COVID-19 el riesgo de la violencia contra la mujer? Bueno, pues una es obviamente el confinamiento. Si estás encerrada con tu agresor y el agresor también está encerrado, ¿no? O sea, porque antes podrías estar encerrada y con tu agresor, pero él salía, regresaba, trabajaba. Acuérdense que si quieren en algún momento checarlo, los resultados de la ENVIRE nos dicen cuánto tiempo dan las mujeres actividades personales, como de autocuidado y de esparcimiento y de lo que quieran, como el tiempo para las mujeres y el tiempo de los varones, que es diferente. Entonces, las mujeres destinan todo su tiempo al interior del hogar. Los varones no, los varones sí tienen como tiempo para salir con los amigos, del trabajo, actividades recreativas sobre todo, no en el ámbito laboral. Y entonces, si ahora ya no están esas actividades donde también el agresor puede estar fluyendo y desfogando estrés, es que ahora todo el estrés que se concentre va a estar dirigido hacia la víctima potencial, que es la compañera que vive con él. Entonces, ¿cómo lo agrava? Bueno, para empezar, porque no tenemos refugios suficientes que tengan capacidad para atender a todas las víctimas que necesitan del refugio. La segunda es, las mujeres representamos el 60% de la pobreza en el mundo y en México la dinámica no es diferente. Entonces, como las mujeres no tenemos los medios propios para subsistir y el tema de la violencia patrimonial y la violencia económica siguen siendo una constante, muchas de las mujeres están confinadas y no tienen los medios para poder como salir o burlar al agresor o lo que sea. Entonces, esto agrava la situación de violencia. La otra es que los hijos e hijas, que suelen ser uno de los ganchos para la manipulación emocional y que las mujeres permanezcan en estas situaciones violentas y de riesgo, están confinados en la casa también. O sea, ni siquiera es como, bueno, me voy, los agarro en la escuela y me largo, porque están ahí con ellas. Entonces, también es un ancla más a quedarse en estos medios. Y el trabajo que se ha invisibilizado, ¿no? Estas dobles, triples o cuádruples jornadas, solo de las cuales si la mujer tiene un empleo pagado, solo una es pagada y todas las demás son invisibles, pues también tienen a una mujer agotada. ¿Cuáles son las herramientas que va a utilizar para resistir la violencia si es una mujer agotada? O sea, están cansadas, ¿no? Como las cuidadoras, el estrés de que los niños y las niñas no se enfermen, de que ellas y o sus parejas no se enfermen, lava, cuida, enseña, acompaña, cuida a los otros, ve por las compras, tienes menos dinero, haz que fluya y que fluya bien. O sea, es un montón de presión, pone un montón de presión en la vida de las mujeres y tenemos pocas herramientas de las que ellas puedan echar mano ahora mismo, ¿no? Entonces, de esa forma es la forma en la que la agrava. O sea, las condiciones son brutales para las mujeres actualmente. Mitzi, a mí me gustaría, perdóname, hola Mitzi, me gustaría que también puedas responder una pregunta que me causó también gran intriga aquí. Nos dice Eder Domínguez, ¿usted cree que el movimiento feminista ha logrado cambiar en cierto aspecto el criterio machista de nuestra sociedad o seguimos en el mismo índice de machismo? A ver, ¿va de nuevo? No quiero contestar algo estúpido. Primero déjame pensar bien. Sí, claro. No,
me dio mucho gusto. De hecho, te quiero comentar que hay muchas preguntas. A todas las personas que nos están mandando preguntas, muchas gracias. Pues, y igualmente por el tiempo, vamos a tratar de tomar todas, pero me da mucho gusto ver que están tanto chicas como chicos preguntando. Has generado un cuestionamiento entre todos y eso creo que es lo más padre de hacer eventos de este tipo. Eder nos pregunta, ¿usted cree que el movimiento feminista ha logrado cambiar en cierto aspecto el criterio machista de nuestra sociedad o seguimos en el mismo índice de machismo? Ya, creo que ya entendí. El criterio machista se refiere como al machismo en general. O sea, si el feminismo ha empujado que este machismo se reduzca o cambie o mute o transite. Creo, eso es lo que entiendo. Yo también lo entendí así. Ok, si no, ya nos corregirán. Pero sí creo. Creo que, bueno, ahí sí creo diferente. Ahí sí. Creo que no necesariamente lo que se ha cambiado es el criterio, lo que se ha cambiado son las conductas. O sea, podemos creer como, híjole, estas ches viejas que ya me están aquí vandalizando y entonces, pues ya me voy a evitar chiflarles, me voy a evitar nalguearlas en el bus, me voy a evitar eyacular sobre su ropa, me voy a evitar, o sea, pero no porque crea y asuma que está mal, sino porque no quiero los problemas que vienen después porque están locas y son reaccionarias y bla, bla, bla. Creo que estamos en ese espacio ahora mismo. Creo que hubo un trabajo, insistía, como de nuestras antepasadas, ¿no? O de nuestras ancestras y también de las generaciones pasadas, de mujeres que estaban haciendo cambios como muy polite, desde la bondad y la misericordia y cosas muy lindas. Y creo que esta nueva generación vino con todo, ¿no? O sea, de ya estoy cansada y entonces te voy a romper los vidrios y te voy a romper la pared. Y mi forma de resistir va a ser igual de violenta o igual en violencia igual de proporcional a la violencia que tú quieres infringir sobre mí, ¿no? Y entonces esto lo que ha generado más que el criterio cambie, yo creo que es que la conducta cambie. Puede ser que mi mente siga pensando, oye, y voy a hablar igual de cuestiones legales, ¿no? Cuando pensamos en el acoso callejero, ¿no? En el acoso, decimos, ¿por qué va a ser un delito? O sea, que le chifles a alguien, neta, un delito. Y una vez más, les hablo de la pirámide, ¿no? De la violencia, o la punta del iceberg, donde lo que veo es el feminicidio, pero el feminicidio es la punta, es el resultado, no es la raíz, no es el proceso. ¿Cuál es el proceso? Esta legitimación de los chifliditos, y te voy a poner un ejemplo que igual les quería poner, pero es que sí, ¿no? Aquí nos quedamos en un taller de 8 horas, digo, yo feliz, pero pues yo creo que aquí me arrancan los pelos. Hay un videíto hay varios, de Franco Escamilla, ¿no? No sé si es comediante estandopero, o sea, no sé si esa es la categoría, pero también lo utilizo en algunos talleres porque justo él es muy machista, ¿no? Tiene chistes sumamente machistas, sumamente misóginos, muy denigrantes, muy sexistas, y yo veo los comentarios y yo veo a las personas así llorando de la risa y digo, bueno, es que no, aquí no ha cambiado aquí, como en el performance, ¿no? En las conductas, en la actividad, pero no necesariamente en la toma de conciencia. Entonces, eso es lo que creo que ha cambiado. Ha cambiado el temor a la resistencia y a la reacción, pero no necesariamente está cambiando en nuestro imaginario. O sea, sí seguimos legitimando ciertos machismos porque los vemos como menores, ¿no? Como esto de send nudes y entonces yo paso las nudes de mis compañeras a quien sea, ¿no? Aunque no se las hayan mandado a nadie más. O sea, como que nos cuesta mucho trabajo todavía avanzar en términos de igualdad sustantiva y de reducir el machismo. Lo que creo también es que, digo, sí hemos avanzado, tampoco voy a decir que seguimos tan arcaicas como en el derecho romano, pero sí vamos a pasos lentos. Y creo que ahora mismo también está, más que cambiar la perspectiva machista, yo creo que hay muchos varones que se están resistiendo al no ejercer este tipo de violencia, y la reacción que se tiene ahora en contra de las feministas me parece que es mucho más violenta y mucho peor, ¿no? O sea, es en serio tirarnos todo el tiempo y de verdad creo que en serio es violenta, ¿no? Y sí desde el desconocimiento. Entonces, más que este machismo haya cambiado, creo que las feministas seguimos incomodándoles y entonces se abstienen de ciertas conductas, pero también es cierto que hay compañeros
que se están deconstruyendo. O sea, sí es cierto que en estas nuevas generaciones hay mucha más apertura a la deconstrucción y habría que ver también cómo están aportando las generaciones anteriores, ¿no? Como la mía, ¿no? O como la nuestra, no sé. Pero sí creo que el cambio es más conductual que ideológico. Y también creo que sí nos hemos transformado, ¿no? Lo que también es cierto es que los varones también, ahora mismo creo que comienzan a entender que la chamba la tienen que hacer los varones también en sus espacios y las mujeres no vamos a ir a enseñarles cómo tampoco, ¿no? O sea, ellos se están cuestionando, ellos están haciendo cosas, ellos están repensándose, reconstruyéndose y resignificándose y eso también es bien valioso porque lo están haciendo desde ellos, ¿no? Y desde una iniciativa personal de cómo me puedo sumar y hacia dónde. Ese sí es una de las formas en las que creo que el feminismo ha impulsado a que estas llamadas nuevas masculinidades o masculinidades no violentas empiecen a generarse a través de ellos mismos, ¿no? De un trabajo personal de los mismos varones que quieren dejar, o sea, más que ser aliados, quieren dejar ser ejercedores de violencia. Entonces, eso es bien interesante. Y creo que das un punto sumamente interesante en la parte donde dices, es a partir de ellos, porque lo acabas de decir, no solamente en la generación donde están las chicas, donde otra generación, nosotras, y otras generaciones atrás que también ya que lo están trabajando, que lo están participando, y cada quien desde su perspectiva. El maestro Alain inició con una historia donde él nos decía que él desde su visión, él decía hace ya muchos años, porque no conozco un hombre más feminista que él, que sin hacer promoción ni nada, pero es una persona que constantemente está cambiando en este punto con el deseo de seguir abriendo espacios, con el deseo de crecer. Y creo que esto no solamente va de hombres, sino también de mujeres, ¿no? Esta parte donde nosotras también tenemos que aprender. Decirme feminista no es una cuestión como para que me agredan, no es una cuestión donde deba de ocultarlo, no decir que, mejor no digo que soy feminista porque van a decir que soy feminazi, que soy feminista extrema, cuestiones así, ¿no? Entonces, esta parte de construcción de toda la sociedad. Exacto, no, justo eso. Creo, chicas, que teníamos otras preguntas. Sí, me parece que tenemos varias preguntas. Yo quería poner la de Monse, que fue así de las primeras. Dice, el proceso para erradicar la violencia contra la mujer debería de atacarse desde un punto ideológico, social o sanciones e instrumentos impuestos por el Estado. Bueno, de los instrumentos, la verdad es que ya nos quedó claro que no es la opción. O sea, México es el país, les decía, que más tratados internacionales ha firmado para erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos más instrumentos normativos para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, somos de los principales países en ejercer violencia contra las mismas. Es decir, México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en trata y tráfico de personas y sabemos que más del 86% de las víctimas son mujeres, entonces es un tema, y está entre los primeros 20 de feminicidio. Entonces, pues los instrumentos normativos no están siendo la opción, ¿no? La política criminal se está pensando desde cuestiones judiciales que tampoco son. O sea, es que el sistema de justicia penal al que tanto se le ha pegado últimamente, digo, yo me considero pues no una detractora, tampoco soy súper fan, entiendo que es garantista y también me está costando trabajo igual que a todos y todas como pensarme y repensarme y reaprender muchas cosas, pero justo se le está pegando muy duro a este sistema porque dicen que no está funcionando para prevenir los delitos. La cuestión es que el sistema de justicia no es política criminal, ¿no? Lo estamos entendiendo mal. O sea, es un sistema que va a poner en el punto como central la sanción y la resocialización del sujeto o la sujeta activa, pero no es política criminal en sí, ¿no? Y no es la parte jurídica tal vez la que está fallando. Sí están fallando los aparatos de justicia, como pueden ver. O sea, las personas no están pudiendo acceder a la justicia sustantiva. O sea, eso está fallando. Pero creo que tiene que ver como
con otras raíces. Les decía una vez más, estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Es que las mujeres no estamos llegando, no estamos accediendo, pero estamos viendo aquí, no estamos viendo desde aquí, es que no estamos accediendo desde aquí a ciertos servicios, ¿no? Desde aquí a ciertos derechos, desde aquí a ciertas oportunidades. Es un círculo vicioso que es difícil de romper, pero tiene muchas aristas. Es como un mini rompecabezas con muchas piececitas que podemos desarticular, ¿no? Son muchos engranajes que debemos quitar. Y puede ser que que sea igual como el mismo cúmulo que ha armado esta violencia machista y patriarcal, este sistema, pues irlo desarticulando de la misma manera. Puede ser que desde la ideología se comience, o puede ser que desde... no quiero hacer proselitismo religioso ni nada por el estilo, pero voy a retomar, por ejemplo, a colectivas de compañeras, ¿no? Como Católicas por el Derecho a Decidir o Cátedra de Teología Feminista. O sea, como también desde la cuestión religiosa se está comenzando a deconstruir, porque la parte espiritual también está siendo un eslabón, ¿no? Y siempre será un eslabón, lo digo a título personal, no que todos ustedes lo crean, ¿no? Siempre será un eslabón también para construir desde aristas distintas. Entonces, puede ser desde ahí, puede ser desde la ideología, puede ser desde lo social, puede ser desde lo educativo y, mejor dicho, tendría que ser desde todos estos espacios. O sea, tendríamos que armonizar todos espacios para empezar a desarticular y reestructurar estas nuevas formas de convivencia mucho más igualitarias y mucho más equitativas. Pero no es que tenga que ser desde lo social o tenga que ser desde lo familiar o tenga que ser desde lo institucional. Mejor dicho, tendríamos que tener todos o deberíamos de tener todos estos elementos y comenzar por el que podamos, por el que sea que podamos. O sea, si yo solo tengo agencia en mi espacio privado, que es mi familia, pues voy a empezar desde ahí, ¿no? No siendo violenta, pero sí haciendo hincapié en esta conducta no está bien, este comentario, por ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que igual está en su proceso de construcción, tiene una hija y la vez pasada me dice a mí, él, así sí baila mi hija con el señor, ¿no? Y se para 2 minutos, así, en serio, fueron 2 segundos a pensar y dice, oye, no, ¿verdad? O sea, eso sí está bien machista. Y yo, exactamente. Y es un dicho, ¿no? Un dicho popular y ya está. Pero ahora él se lo pregunta, piensa, reflexiona y dice, no, esto no está padre y no quiero que lo aprenda mi hija. Entonces, se hace consciente, se hace responsable y deja de enseñar desde ahí. Y ese es su espacio privado, ¿no? Donde va a empezar la deconstrucción. Puede ser que si ustedes, por ejemplo, están en colectivas, no sé cómo se llaman, por ejemplo, los sistemas que tengan al interior de su universidad, pero si están en algún grupo, son líderes o lo que sea, pueden decir, bueno, vamos a armar un protocolo para la denuncia de la violencia de género, un protocolo para la atención y va a estar este departamento, o vamos a armar un taller de una semana de sensibilización, y eso ya es hacerlo desde el ámbito público, institucional, ¿no? En cuanto la universidad abre la puerta, dice, ok, entonces están rompiendo un eslabón. Otra parte sería, bueno, pues vamos a dar talleres de género, de masculinidades no violentas, o no sé, y entonces también es desde lo ideológico, y así hasta que, no lo verán nuestros ojitos seguramente, pero poco a poco esto tiene que ir cambiando, y esa es la forma. No hay un solo espacio, ni el primero, porque es un círculo, y podemos quitar cualquier engranaje. Ese es el tema, o sea, el primero sería dar el primer paso en el espacio que sea en el que yo esté, que pueda empezar a generar cambio. Muchas gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta de María Isabel Madrid Janeiro, me parece. Dice, ¿cuál es el origen de la violencia de género y cómo evitarla o contrarrestarla en las futuras generaciones? ¿Qué tenemos que cambiar como sociedad? Pues el origen son las sociedades patriarcales. Bueno, la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal o el patriarcado es la apología de esta relación asimétrica de poder, de dominación del hombre hacia la mujer. Y igual, disculpen que esté como enfocada en derecho, pero pues una vez voy dando los ejemplos, ¿no? Como en el derecho romano, el tema de quién era el patriarca, el patrimonio, ¿no? Y parte del patrimonio, pues era todo lo que no fuera él mismo, o sea, los hijos, la esposa, la casa, ¿no? Pues desde ahí estamos en una relación de subordinación.
Y hemos venido arrastrando todos estos estereotipos, todos estos prejuicios, todo este sistema discriminatorio en contra de las mujeres que originan y reproducen la violencia de género, ¿no? Esta violencia patriarcal que aparte es un sistema de dominación hegemónico masculino. Bueno, esto podría ser el origen, ¿no? El cómo lo vamos reproduciendo, y les decía, pues lo vamos aprendiendo y en la medida en la que lo vamos socializando, lo vamos reproduciendo. ¿Cuál fue la otra? ¿Cómo lo podemos combatir o desde dónde lo podemos combatir? Sí, dice, ¿cómo evitarla o contrarrestarla en las futuras generaciones y qué tenemos que cambiar como sociedad? Pues bueno, combatirla es desde múltiples espacios, o sea, viendo cuáles son los resultados de esa violencia. Ahora mismo podemos iniciar el tema de la prevención o de qué estamos cambiando, cómo estamos cambiando. Por ejemplo, yo les decía hace un rato en temas de trata. Si México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en trata y tráfico de personas y sabemos que es el tercer negocio ilícito más redituable alrededor del mundo y que más del 86% son mujeres, pensemos, ¿cómo voy a combatir ese tipo de violencia? Porque aparte es un tipo de violencia sexual, económico, patrimonial, de todas, ¿no? Bueno, pues fácil. En lugar de decir a las mujeres, oye, cuídate, no salgas, no aceptes solicitudes por redes sociales, siempre ve acompañada. Eso es un granito, está bien, y está bien. Promover el autocuidado está muy bien, pero no lo va a combatir de forma estructural. ¿Qué tendría que suceder? No, debería haber una política que regulara toda esta situación y entonces, por ejemplo, yo podría decir, pues, la abolición como lo que hace el modelo nórdico, ¿no? En Suecia dicen, no queremos esto, entonces no más prostitución, la prostitución está prohibida y a quien voy a castigar es a quien consume. Chequen, esa es una forma de combatir la violencia, porque no voy a castigarla a ella que de por sí está aquí, abajo, voy a castigarlo a él, porque el que tiene el poder adquisitivo para consumir es él, no ella. Entonces, ¿a quién voy a castigar? Al que está arriba, porque presumo que hay una relación asimétrica de poder. Esa es una forma desde la estructura. ¿Cómo se hace desde lo social? Bueno, pues lo pienso y digo, híjole, en la medida en la que yo contribuyo al comercio, en la que yo demando de estos servicios sexuales comerciales, el comercio, como cualquier otro comercio, como cualquier otro mercado, crece. ¿Cuál es la mejor forma de combatirlo? Dejar de consumir. No, bueno, es que hablemos del consumo responsable. ¿Cuál es el consumo responsable? Le voy a preguntar, oye, ¿eres víctima? Me va a decir que no. Les estoy diciendo que entre 3 y 6 meses ellas no se asumen como víctimas, aun cuando ya están en un proceso integral de recuperación. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para saber si es víctima o no? Pues mejor no consumo servicios sexuales comerciales y entonces yo sé que sin estos servicios no habría trata. Esa es una forma desde la conciencia y desde el ejercicio responsable de la ciudadanía. Entonces, se dan cuenta, es el mismo caso, pero son diferentes estrategias para combatirlo desde distintos espacios. Y esas son las formas en las que, es un ejemplo de las formas en las que podemos empezar a erradicar, ¿no? Les decía, la primera, pues desde los espacios privados, empezar a cuestionarnos si esto que estoy diciendo no es violento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con las compañeras. Y ojo, aquí sí hago mucho hincapié porque creo que se ha entendido mal el término de la sororidad, que es esta hermandad entre mujeres. O sea, cuando dicen, no, es que no se supone que son feministas y son cero sororas. Oigan, una cosa es sororidad y otra cosa es que nos desgreñen y nosotras pongamos la otra mejilla. O sea, tampoco va de ahí, o que toleremos la violencia que se reproduce hacia nosotras. Tampoco va de ahí. La sororidad es justo buscar la hermandad entre mujeres que permitan el acceso a una vida libre de violencia para ambas, pero no es dejar que la otra me violente y yo no hacer nada porque entonces no estoy siendo sorora. Entonces, la sororidad, por ejemplo, es uno de los principales puntos para incentivar el cambio social, ¿no? Esto de dejar de hablar mal de la compañera, esto de dejar de creer que las mujeres juntas ni difuntas, que nos criticamos todo el tiempo. No es cierto, que está bien padre tener amigos varones porque son más chidos, porque yo con las mujeres no me llevo bien, ¿no? Una vez más, es como desdeñando lo femenino y sobreponiendo lo masculino. Desde nosotras también podemos empezar a performar distinto, a relacionarnos distinto, a tejer redes con otras compañeras y a reconstruir esta idea de las mujeres en comunidad.
Y es un ejemplo, solo es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo más? Bueno, pues leyendo, preguntando, cuestionando, cambiando mi perspectiva, siendo más empática con otras chicas. Les digo, el tema del enfoque interseccional es bien importante, hablar de edad, clase, etnia, género, raza, condición de discapacidad, etcétera, ¿no? Esas son las formas de estar combatiendo y esas son las formas de estar disminuyendo la violencia de género que nos aqueja hoy. Mitzi, yo creo que sumado a esto que estás diciendo, un punto importante también sería el cómo nos expresamos, el cómo hablamos, ¿no? Esta parte que nos dices de desdeñar lo femenino, corres como niña, lloras como niña, actúas como si ser mujer o algo que fuera femenino fuera malo, ¿no? Y entonces esta parte que nosotros no, que lo estamos replicando y a veces no lo vemos o no lo entendemos y no lo queremos entender, si no lo cambiamos y empezamos con estos pequeños pasos desde cómo hablamos y cómo nos expresamos, es que mi esposo es muy bueno porque me ayuda en la casa, mi hijo es maravilloso porque me ayuda a tender su cama. Bueno, creo que estos son los puntos que tenemos que cambiar, ¿no? También, y hacer como tú lo acabas de mencionar, son pasos que deben de ser integrales, deben de ser acumulativos, ¿no? No solamente decir, ya cambién esto y ya, no me pidan más. Es un proceso que debemos de cambiar como sociedad, como cultura. Sí, totalmente, totalmente. Esos como mal llamados micromachismos y cuestiones de ese tipo, son las principales conductas que podemos estar cambiando, ¿no? Nuestros discursos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, recuperando como el poder femenino, es lo que también nos va a dar como la pauta para abrir caminitos de construcción diferente para erradicación de la violencia. Por supuesto, esto de corres como niña, ay, ya, chillas como nena, aguántate, cosas así que desdeñan, o sea, el tema es, y correr como niña como es, o sea, es no correr, o, claro, nos va a ayudar a significar distinto. Digo, cosas tan básicas como, ya viene Navidad, pues no les regalen una cocinita a ella y una metralleta a él, ¿no? Porque esa es la otra, o sea, también es incentivar la violencia en unos y incentivar el espacio privado en otras. No, como este es tu espacio, ese es el espacio de él. Por ejemplo, en las escuelas, yo siempre les digo, cuando, no sé, recuerden cuando ustedes eran chicas, bueno, no sé si les tocó igual, a lo mejor hablo desde mi escuela, ¿no? Desde mis realidades. La cancha, o sea, el patio era enorme, pero las mujeres, las amiguitas, siempre estábamos en los pasillos, en las banquitas, en el salón, comiendo un sándwich, y los varones estaban en las canchas, ¿no? Chutando unos cañonazos que si te volaban la cabeza era tu culpa por mensa y por atravesarte. Y casi le tenías que ofrecer perdón porque eso iba para gol. Y entonces ya te acomodabas la cabeza, tu ojo morado y les regresabas la pelota. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, desde ahí es demostrar que el espacio público es de los varones y el espacio privado, o sea, ahí donde no estorbes, ahí donde no incomodes, ahí donde no estorbes y donde no estés, o sea, donde solo existas. Ahí ese es tu espacio, mujer. Pero el espacio de triunfar, de gritar, de echar, de sudar, era de los varones. O es, no sé si se sigue reproduciendo, ¿no? Incluso el tema del uniforme, o sea, los niños con pantalón y las mujeres con falda, pues no tiene que ver, dejen ustedes el frío que a una le daba en invierno, aún con tus 3 calcetas encima, porque, o sea, sí, las calcetas, pero el frío te entra por la falda, o sea, no por las calcetas, pero bueno, no importa. El tema es, la falda disminuye la movilidad de las mujeres, o sea, tú no te podrías trepar a los árboles porque llevabas falda, y aunque llevaras shortcitos y ligras para que no te vieran los calzones, porque esa es otra cosa por las que los hombres no tenían que preocuparse, pero las mujeres sí, siendo niñas, chequen, siendo niñas, ¿no? Ya te preocupas por cómo te vas a vestir, y porque no se te vayan a ver los calzones, y porque no manches, esto está re mal, y porque ya se te está transparentando el top, y porque todo fatal. O sea, ese desarrollo igualitario tendríamos que empezar a transformarlo y a cambiarlo pues desde ya. Y esa es la manera en la que también podemos ir construyendo pues sociedades mucho más igualitarias y equitativas, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, más bien comparto una pregunta con uno de mis compañeros de Derecho que está aquí viviendo. Él se llama José de Ita y nos pregunta, ¿el crear una sociedad de libertinaje en el que el sexo deja de ser algo íntimo y privado y solo se toma como necesidad de ese placer afecta en la violencia sexual?
Va de nuevo, el crear una sociedad llena de libertinaje en el que el sexo deja de ser algo íntimo y privado y solo se toma como necesidad de ese placer, afecta la violencia sexual. Pues mira, el tema de la hipersexualización, no voy a hablar del libertinaje hoy, ahí se los dejo, ¿no? Para no juzgar, denle duro lo que quieran, pero el tema de la hipersexualización de niños, niñas y adolescentes sí es un problema. El tema de la exposición a la pornografía, que aparte, igual, hay un estudio bien interesante, no sé si siguen Netflix, si pueden revisar, si quieren pueden revisarlo, que habla justo de la industria del porno. Comienza siendo como porno, solo porno, como live, como ver relaciones sexuales entre personas y lo máximo que había eran tríos. Y ahora, en esta época, sobre todo cuando las plataformas, las redes sociales, y después de la pandemia, sepan que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en difusión de pornografía con niños, niñas y adolescentes, o sea, lo que conocemos como pornografía infantil. Entonces, todo esto obviamente va potenciando, como lo que les decía hace un rato, es que eso va alimentando nuestro cerebro y se queda ahí, ¿no? Entonces, todo lo que vamos aprendiendo a través del porno y a través de las redes y les decía, en este encierro, también es un punto que voy a recuperar de cómo aumenta la violencia. Bueno, es que sí recuerdan que estuvo todo este tema de RedTube, que abrió el canal de videos porno gratis, como de buena onda, para que la gente se relajara un montón en sus casas. Bueno, el tema es que este tipo de tubes, los materiales que se difunden, también, en ellos también impera la violencia, ¿no? Los videos, por ejemplo, más vistos fueron los de violaciones. Y entonces ahí dicen, no, pero es que no hay problema porque estas son simuladas. Es una actriz. Bueno, hay varias actrices porno que ya han dado como su versión de los hechos y es como, oye, no, me desgarró, no puedo tener hijos, estuvo fatal, es brutal, o sea, sí es violencia, no importa si estás tras una cámara o no, es que sigue siendo violencia. Y pues la otra parte es que justo todos estos materiales, les decía, al principio era lo máximo que se veía un trío y ahora está todo este porno snuff, todo un porno rudo, ¿no? Que manda el mensaje de la objetivización de los cuerpos de las mujeres, porque no, en el porno snuff resulta que no es el de ellos el que está pasándose lo fatal, sino sigue siendo el de ellas en términos generales, ¿no? Los videos como más visitados, los más vistos son de las mujeres pues siendo violadas, que les meten chiles, la pata de una silla, o sea, bien complicado. Y si pensamos como, ¿por qué los visitan? Bueno, porque sí están recibiendo la información estimular que requieren de esos videos. Entonces hay una dinámica progresiva donde ya no está tan padre ver un trío, ahora quiero ver 5 en un solo cuerpo de una mujer, ¿no? Y bueno, eso obviamente también alimenta el tema de la prostitución, ¿no? Porque obviamente es esto, todo lo que no puedo hacer con mi novia, con mi esposo, con mi pareja, entonces voy a pagar para hacerlo con alguien, pero no me voy a quedar con las ganas. Y es poner en riesgo también a estas mujeres, ¿no? La otra es pues también la cultura de la violación, que es una constante y que la vemos constantemente en todos los medios. Entonces, sí, yo sí creo que los medios, y sobre todo la hipersexualización de niños, niñas y adolescentes, esto de ser nudes cuando tienen 11 o 13 años, está, híjole, pues complicado también, ¿no? No hay espacios seguros, hay compañeras que están haciendo muchas cosas bien interesantes de redes seguras y espacios seguros para compartir el material que las mujeres quieran compartir, está bien respetable. La cuestión es hasta dónde llega el riesgo, qué se hace con ese material, cómo funciona y cómo opera en las mentes de las personas que están recibiendo toda esta información estimular, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que las redes sociales y los contenidos en las redes sociales, en los famosos tubes, toda la industria del porno, está generando que la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia sexual, se incremente de esta manera. Sí. Y retomando con lo que estás diciendo, yo vi un documental donde explicaban que ni siquiera para verificar que las niñas sean mayores de edad, o sea, no es un proceso que tú digas, wow, es completo, sé que esta niña no fue obligada, perdón, y realmente es una fotografía y su ID puede ser falso, tal vez la persona que la está prostituyendo de esa manera creó esas ID para ella y realmente pues no
no fue voluntario, por así decirlo. Y también dentro de ese documental vi mucho que la palabra que más se busca es teen, jovencitas. La gente se lanza mucho ya más a una pornografía de adolescentes y ya no a una pornografía como de adultos, por así decirlo. Entonces me parece correcto y me parece muy interesante lo que estás diciendo. Sí, sí, justo eso. O sea, por eso les decía, somos el primer lugar en difusión de pornografía con niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues, obviamente, eso es trata, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias por todo lo que nos comentas, Mitzi. La verdad es que yo aún tengo muchas dudas, sin embargo el tiempo pues nos está comiendo. Y bueno, voy a preguntar algo que nos dice aquí Denise. Denise Irigoyen es compañera de nosotros en la carrera y pregunta, ¿qué opinas sobre la intervención del movimiento feminista sobre el patrimonio cultural? Y en relación a eso, la verdad es que también me gustaría hacer una pregunta acerca del movimiento feminista que realmente, si soy muy sincera, no es mi pregunta. Me dijo un amigo que no iba a poder estar como ahorita en este momento, pero que de verdad quería que preguntara qué pasa con esta situación de los feministas hombres, ¿no? Que de repente se llega a excluir del movimiento, ¿no? Y dicen, no eres feminista, eres aliado. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se da, no? ¿Tú qué opinas? A ver, respondo la primera y luego la segunda, por si se me olvida, me recuerdas. El patrimonio cultural son símbolos, ¿no? Y los símbolos sociales que nos representan. Y estos símbolos sociales que nos representan generalmente tienen que ver con procesos revolucionarios que ahora nos significan, como desde los espacios de libertad y de autogestión y espacios identitarios también, desde los procesos libertarios, ¿no? Como la revolución, la independencia, etc. Y son también objetos históricos. ¿Qué pasa con estas feministas vándalas que van y lo rayan todo? Bueno, hace un rato les comentaba, ¿no? Las feministas hacemos activismo, feminismo y trabajamos bien duro 363 días del año y salimos a marchar 2, por ejemplo. Y en estos 2, pues resulta que vandalizamos la ciudad. Y la gente ve esos 2 días, ¿no? Justo esos 2. O sea, los demás pasan desapercibidos. Pero también es valioso, porque entonces la gente voltea. Ese es el momento en el que la gente voltea, para enojarse, para insultarnos, para todo, ¿no? Pero voltea, y es el único momento en el que somos visibilizadas. Los otros ya no son importantes. Ese es el momento en el que se nos mira, y ese es el momento entonces que se puede aprovechar para que las madres, por ejemplo, que es generalmente a quien se acompaña, puedan expresar su sentir, para que las propias víctimas de violencia sexual puedan decir que no han accedido a la justicia. Ese es el único momento en el que se mira. O sea, se ha convertido como en la única forma de lucha, en la única forma de resistencia, porque ya se miró que si es por la vía pacífica, entonces nadie nos dice nada. Y digo, rayar monumentos no está tan terrible, o sea, cuando digo pacífica me refiero, no es que salgamos y nos guamemos a la gente, pero sí puedo notar que hay una molestia brutal, ¿no? Y constante pues es que como rayan las paredes y los monumentos y y es bien interesante porque de verdad la gente se indigna un montón por esto, y la reacción de indignación no es la misma por escuchar por qué se están rayando esas paredes, ¿no? Es, pues sí las matan, sí las desaparecen, sí las violan, sí las tratan, pero güey, o sea, el ángel de la independencia, ¿qué culpa? O sea, el patrimonio cultural, pues, ¿qué culpa, no? Y entonces no sé si se dan cuenta las personas que están haciendo como una superposición de los objetos y de la valía del objeto sobre las vidas de las personas. Porque lo que se clama, ¿no? es justicia por las desaparecidas y las asesinadas y o las violadas. Y si se pusieran, yo les invito, por ejemplo, a todas las personas que tienen esta duda de, oye, pero los monumentos, no digo que su duda no sea genuina y que no de verdad sientan como mucha pena por los monumentos y que no esté padre que se estén rayando los monumentos, lo entiendo perfecto. Pero no sé si en algún momento les ha tocado, por ejemplo, acompañar colectivos de mujeres desesperadas, de madres buscadoras. Yo creo que sería muy bueno que hicieran este ejercicio de ir a una marcha a lo mejor únicamente como observadoras,
¿no? O de estar o de documentarse para ver qué está pasando y cómo esos momentos son también catárticos para las mujeres, ¿no? Hay incluso artistas que han realizado estas piezas que dicen, oye, si tienes que rayarla y destrozarla, destrózala, porque justo en estos temas de los íconos, este es un ícono que representa libertad, y si lo que necesita es que se visibilice esto, por favor, hazlo. Entonces, bueno, entiendo que se viva como una falta de respeto a todos y todas, porque el patrimonio es de todas y todas, pero lo que debería suceder es que nos tendríamos que estar indignando por las mujeres desaparecidas de las cuales no tenemos pista, ¿no? Y que nunca aparecieron, por las madres que no pudieron acceder al sistema de justicia, por las mujeres abusadas sexualmente que siguen sin acceder a los sistemas de justicia, por todas las sentencias absolutorias que tenemos, por el nivel de impunidad que se tiene en materia de violencia de género. Es que esa es la discusión. O sea, entiendo que muchas veces nos basemos en las pintas, pero empezar a pensar en las pintas, les digo que es el punto de partida para ¿por qué están pintando? ¿Por qué están rayando? ¿Qué es lo que están destruyendo? Oye, ¿qué están pidiendo? En lugar de decir, en lugar de quedarnos en el primero, que es visibilizar que están destruyendo o que están pintando. Sí, ya vi, ahora, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Para qué? Como para qué sirven las pintas o los desmanes. Y entonces la gente puede también irse socializando con estas formas de protesta, que alcanzar los derechos sustantivos, informo a todas, es que nunca se han conseguido por la buena voluntad, ¿no? Les insisto, es un rol asimétrico de poder en el que estamos de subordinación. Difícilmente yo puedo decirle a mi perpetrador que, ojo, no se lo tomen personal, o sea, no son los hombres, es el Estado, y es lo que no se está viendo, es el Estado, son las estructuras de poder, de dominación masculina, no es Juanito, no es Alain, o sea, no son, es una estructura. ¿Qué es lo que buscamos? Que esto sea igualitario. Esta forma de dominación no va a parar si yo extiendo la mano, ¿no? Bondadosamente y le digo, oye, Estado, por favor, ¿pueden dejar de asesinarnos? Oigan, sociedad, por favor, ¿pueden dejar de torturarnos y de matarnos y de desaparecernos? ¿Pueden dejar de tratarnos? No, siguiente pregunta. O sea, es eso. Entonces, la forma de resistir, pues, es mediante estrategias más rudas y políticamente más posicionadas, ¿no? No sé si contesto esa pregunta, esa es mi visión sobre las pintas y esto de los monumentos. Y la otra, de los dones feministas, híjole, a mí me costó también un montón de trabajo como empezar a pensarme que pues no, los hombres son aliados, pero no son feministas, ¿no? Yo puedo ser, por ejemplo, súper aliada de, no sé, de los varones para muchas cosas, pero es que yo no soy varón. El feminismo es este movimiento ideológico que va a buscar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero que aparte se gesta desde las mujeres, ¿no? Desde el conocimiento situado, es decir, desde mi experiencia como mujer estando oprimida. Esa es la razón por la que los hombres no pueden ser feministas, pero pueden ser aliados. O sea, pueden entender que no son mujeres, que no están en no tienen la experiencia de ser mujeres porque nunca lo han sido, no saben desde dónde se ejercen estas violencias, pero pueden imaginarlas y pueden empatizar. Pero lo cierto es que no lo han vivido. O sea, no han vivido el acoso callejero como lo hemos vivido nosotras, no han vivido las experiencias sexuales de acoso desde que tenemos 11 años como la gran mayoría de nosotras. Siempre que practico ejercicios con hombres y mujeres, pues tenemos cosas distintas. Entonces, va desde ahí, ¿no? Por eso es que no pueden ser feministas, pero pueden ser aliados y pueden profesar los mismos valores y pueden ser empáticos, pero no son feministas porque la otra es que son varones y al ser varones han vivido siempre desde el privilegio masculino, desde esta visión como muy androcentrista, y difícilmente pueden conocer lo que es crecer como mujer en este contexto machista. Entonces, seguramente también han sido reproductores de violencia machista desde sus espacios de privilegio y poder en ocasiones. No digo que sea conscientemente ni que por eso sean malos y hay que quemarlos a todos, solamente que son reproductores de las mismas violencias aún sin darse cuenta, desde sus espacios de privilegio, ¿no? Igual que nosotras, y también estamos en procesos de deconstrucción, pero esa es la principal razón por la que los hombres son aliados, no necesariamente feministas.
Mitzi, me parece fabuloso siempre escucharte, siempre aprendo algo nuevo y es algo que infinitamente te agradeceré siempre. En relación a lo que decías de que sería bueno en algún momento que la gente participe en uno de estos movimientos para sensibilizarse, yo incluiría, que no siempre es posible, el que más allá de acompañar un movimiento, sería fabuloso que pudieran acompañarte en una de estas intervenciones que tienes a víctimas de la situación para sensibilizarse. Lamentablemente, por cuestiones de no revictimizar, se puede hacer, pero qué importante es el salirnos de nuestra esencia, de nuestra persona, de nuestros zapatos, y ponernos en los zapatos de otras personas para poder, es decir, no esperar a que nos pase algo para tener empatía con esa persona que lo está pasando. Es decir, si a mí nunca me han robado un coche, entonces no puedo sentir el dolor del que le roban un coche. El que nunca le han matado un hijo no puede sentir el dolor del que le han matado un hijo, etcétera. Y estar en esa situación, quién sabe qué haría. Yo no tengo un hijo, pero si yo tuviera un hijo y me lo mataran, me volvería loco. No sé, seguro, yo también. O sea, yo estaría destruyéndolo todo, me queda clarísimo. Y tal vez nuestra perspectiva de lo que hacen esas personas con ese dolor de impotencia ante una impunidad, ante una inacción de las autoridades, de la sociedad, etcétera, etcétera, me enloquecería. Entonces, creo que es muy valioso que hagamos un ejercicio, pero no solamente desde nuestras realidades, porque en clases de repente platico, hago una reflexión con estudiantes, hombres y mujeres, les digo, a ver, ¿qué pasaría si tú eres hombre? Bueno, me refiero concretamente a los hombres, les digo, ¿qué pasaría si tú vas por una calle solitaria por la noche y ves a dos o tres mujeres que están paradas ahí en la esquina y vas a pasar junto a ellas? ¿Cuál es tu sensación? Y al momento que pasas junto a ellas, te empiezan a decir que les pareces muy atractivo. Y definitivamente la sensación de un hombre en esas circunstancias es muy diferente a la sensación de una mujer en las mismas, es decir, una mujer sola por una calle, digamos, sin más gente que tres hombres ahí parados, y al pasar junto a ellos les empiezan a decir cosas de su atractivo. Es decir, a veces no es necesario solamente, a veces no es suficiente verlo solamente desde tu perspectiva, porque como hombre, muchos de los que me contestan me dicen, pues sí, se sentirían galanes, se sentirían, ya la hice, le gusté a tres mujeres al mismo tiempo, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo que está pasando una mujer. Entonces, creo yo que es necesario y sirva esto como una invitación a un próximo encuentro para que platicáramos un poco desde la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia directa, porque como que estamos muy enfocados únicamente en la violencia directa, perdemos de vista la violencia cultural, la violencia estructural, que son más graves que la violencia directa. Entonces, qué bárbaro, esto da material para quedarnos desde aquí hasta el próximo viernes, pero bueno, yo sé que tú tienes muchas actividades y demás, pero por favor, considéranos para que retomemos esto en una futura actividad. Seguro, seguro. ¿Verdad? Entonces, quisiera dar espacio para que se despidan mi familia UMAD de Derecho y después cerrar haciéndoles una invitación. Adelante, por favor. Por mi parte, Mitzi, te agradezco. Creo que esto ha sido bastante revelador y me encantó saber que también hay muchas personas interesadas en el tema y por eso esta invitación a continuar dialogando, a continuar discutiendo, porque este tema da para mucho. Muchas gracias. Gracias. También quiero agradecerte muchísimo, Mitzi. Para mí eres una inspiración enorme. Desde la primera vez que te escuché hablar, yo dije, wow, qué persona, y no quería perderme esta oportunidad de tener una charla contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio, y esperamos verte muy pronto por aquí otra vez. Sí, de igual manera yo me siento honrada de que hayas venido a platicar con nosotros.
Yo creo que desde que nuestro coordinador Alain nos platicó de ti, ya estábamos completamente enamoradas, ilusionadas de que vinieras a platicar aquí con nosotros. Y pues esperemos que esta no sea la última vez, que nos vamos a ver en persona ya esperando que la pandemia pase. Sí, que pase y que nos podamos ver en persona y que vamos a platicar más de esto, que no sea la última No, vez. gracias. Te veamos. Pues yo sé que no es mi turno, pero era la familia, pero por ahí doy mi despedida. No, muchísimas gracias. La verdad es que inicié con eso, no, yo me siento muy honrada de estar en estos espacios. Me encanta poder construir con ustedes, porque aparte, siempre que facilito, lo digo, o sea, yo agradezco mucho sus comentarios porque son muy bellos y de verdad nutren el corazón y el alma. Pero soy yo la que siempre aprende, ¿no? Las usuarias son las que me enseñan a mí y entonces así compartimos todas. Yo les comparto un poco de lo que ellas me han enseñado. Siempre he dicho, las expertas sobre la trata no somos las especialistas, sino las víctimas, las sobrevivientes. Entonces es compartirles un poco y regresar un poco de lo que ellas me han regresado a mí, de lo que ellas me han dado y compartido. Y lo mismo pasa con ustedes, ¿no? Yo facilito y entonces aprendo más yo de lo que sabía el día de hoy, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, o sea, aprendo de todos y todas y de sus preguntas y como de lo que me regresan y me llevo también pensando que seguramente facilitaré en una siguiente ocasión. Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad, mucho, un montón. Y claro que seguimos en contacto y seguro podremos armar algún otro tipo de espacio para el diálogo. Entonces, pues muchas gracias. Reitero mi gratitud y sobre todo como mi admiración por ustedes, por lo que están haciendo y por el trabajo arduo e incansable que esto puede significar para todas y cada una de ustedes. Muchas gracias, Mitzi. Pues nos despedimos del auditorio. Celebro que mucha gente haya estado siguiendo este evento, las palabras de Mitzi, siempre enriquecedoras, siempre buscando en nuestro auditorio empaparse más de este tema, porque solamente a través de estar enterados podremos ser conscientes de la situación, reflexionarlo y actuar en consecuencia. Si seguimos desde el desconocimiento de todas las aristas que revisten una situación, siempre seguiremos dando palos de ciego, como en la piñata, ante un problema que no conocemos en todas sus dimensiones. Entonces, es importante que sigamos con estos eventos, búsquenlos, busquen la agenda de Mitzi es muy llena, podrían seguirla, ahorita se va seguramente a otra, tiene este día varias, y hay muchas otras activistas por los derechos de la mujer. Antes de despedirme, quiero invitarles, el día de mañana tenemos un evento con el presidente de la CONACOM, nuestro querido Rogelio, es una persona también como Mitzi fabulosa, la importancia del compliance. Es el día de mañana, jueves 26 a las 5 de la tarde, por este mismo canal, por estos mismos medios, y el día viernes 27 a las 6 de la tarde tenemos también a Mariana, una activista social fabulosa, hablándonos sobre el tema, la regulación de la cannabis, dónde estamos y cómo llegamos aquí. Es un tema muy interesante que, como todos, para poder opinar, hay que tener conocimiento y no solamente dejarnos llevar por encabezados o por comentarios de Radio Pasillo. Siempre es mejor pues, opinar con conocimiento de causa. De otra forma es chisme. Entonces, están todas y todos invitados. Celebro este momento. Les deseo paz. Que tengan excelente día. Gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias. Gracias.